noche tenemos un gran amigo que ha publicado un libro que es Pregón de combate para jóvenes de espíritu, ante esa batalla cultural por la defensa de la libertad y por el rearme moral. Es un libro que se ha publicado en tu librería. Tenemos que recordar que Raúl Mayoral Benito es abogado, empresario, ha trabajado como directivo de prestigiosas instituciones en los ámbitos educativo, cultural y de asistencia social. Es un gran apasionado, es un gran conferenciante, es también un gran maestro a la hora de dar clases y es un apasionado de la información y la comunicación. Ha dirigido y presentado numerosos programas radiofónicos y también audiovisuales en radio y televisión. Ha escrito artículos para periódicos de tirada nacional y regional a nivel nacional y en el mundo de la prensa digital. Y bueno, es creador del blog mayoral.com y del canal también Libercast, ese canal que es un canal ahora mismo de referencia de combate. Él siempre ha dicho que nos quieren reducir a los católicos a ciudadanos de segunda. En ese canal Libercast, Mayoral llama al rearme moral de los católicos, aprovechando y proveyendo de argumentos a las nuevas generaciones contra las nuevas olas que pretenden convertir a los católicos en ciudadanos de segunda. Le vamos a dar las buenas noches a nuestro amigo don Raúl Mayoral. Don Raúl, muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Es un placer estar aquí con vosotros. Gracias, don Raúl. Bueno, Pregón de combate para jóvenes de espíritu realmente es un libro que no estaría hecho para algunos de los que presentamos este medio de comunicación, que aunque estamos en el medio digital no somos especialmente jóvenes, ¿no? Pero bueno, usted habla de un caballo de Troya, el de la corrección política, que se ha ido colando poco a poco en esa ciudadela de la civilización occidental, de la que cada vez también somos menos y cada vez más mayores, y hasta los muros de esa fortaleza pues hay una serie de arrietes que están ahí apuntando y que intentan derribar los portones, ¿no? Uno sería la ideología de género, que usted trabaja en ese libro sobre ello. Otro sería la memoria histórica, ahora rebautizada como memoria democrática. Y otra sería el mito del cambio climático. Bueno, yo he escrito un libro precisamente sobre ese asunto, don Raúl. Cuéntenos un poco cuál es el germen, cómo se sustancia ese libro y cuál es un poco el objetivo. Sí, pues muchísimas gracias. Vamos a ello. Yo siempre he tenido una afición por escribir y he publicado bastante en periódicos, tanto en prensa como en prensa escrita y en periódicos digitales, pero nunca había escrito un libro. Es mi primer libro, está hecho como consecuencia de un periodo bastante de reflexión, en definitiva, de pensamiento, y al final, bueno, pues he alumbrado esto con una idea que es la de mostrar a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes. Bien, es cierto que el título es Pregón de combate para jóvenes de espíritu, pero a esos jóvenes de edad, nuestros hijos, por ejemplo, que son los que están más expuestos al zarandeo de esta cultura, de este mundo convulso, de esta cultura irracional, en definitiva, de esta forma de vida que nos quieren imponer. Y por lo tanto, ellos son quizás como digo, las víctimas de lo que está sucediendo. Les trato de aportar ideas, argumentos para que se formen un juicio crítico, para que tengan criterio y para que se sumen, por así decirlo, al combate por la batalla cultural, en defensa de la libertad y en definitiva de la moral. Yo lo que sostengo es que estamos en una guerra de ideas, en un combate cultural y lo estamos perdiendo. Hay que reconocer que vamos perdiendo. Si esto fuera un partido de fútbol, podemos considerar que ha terminado el primer tiempo y estamos siendo derrotados. Por lo tanto, tenemos que salir ahí ya a darlo todo y remontar, y es posible todavía, es posible, aunque tenemos, por así decirlo, unos adversarios que lo están haciendo muy bien, tienen un plan trazado desde hace años. Y por eso yo lo que digo es que la corrección política es como ese caballo de Troya que se ha colado en las ciudadelas de la civilización occidental y, como muy bien has dicho, a extramuros de la fortaleza hay tres arietes que intentan derribar los portones: la ideología de género, la memoria histórica y el cambio climático, o el mito del cambio climático. Hay que decir, y esto es clave, que tanto el caballo de Troya como los arietes son de fabricación marxista. Aquí lo que ocurre es que esta batalla cultural siempre se ha producido a lo largo de la historia con la idea de
expulsar a la Iglesia Católica de la vida pública, de la sociedad. Y siempre han fracasado. Ahí tenemos dos imperios duraderos y poderosos como el Imperio Romano y el Imperio Soviético, que no solamente no consiguieron derribar a la Iglesia Católica, sino que además la Iglesia Católica fue testigo y causa de su caída. Claro. Pero, bueno, luego hay que hablar también de la Ilustración como enemigo de la Iglesia Católica, de la masonería. Pero en el siglo XX, cuando ya terminan las brutalidades de los gulag y de los lager, de los campos de exterminio, la izquierda se da cuenta de que no puede derribar a la Iglesia Católica con violencia y entonces idea una nueva táctica que es innovadora. Y ahí aparece Antonio Gramsci, un comunista italiano, que viene a decir más o menos: nada de brutalidades, nada de violencia. Vamos a introducirnos en el seno de la Iglesia Católica, de las sociedades occidentales cristianas, para destruirlas desde dentro, a través de la comunicación, a través de los medios de comunicación, a través de la cultura y a través de la educación. Claro. Don Raúl, ¿quién podría tener intención de penetrar en las estructuras de pensamiento occidental o de orden occidental, los instrumentos que tenemos en nuestra administración, que son ya previos a muchas guerras, ¿no? El continente europeo ha sido muy complicado, podemos irnos a la primera, a la segunda, en fin, ese orden que tenemos en Europa es un orden bastante complicado porque de alguna forma hemos instruido también el orden del mundo, pero ¿quién podría tener interés en manipular y entrar en ese ordenamiento intelectual y de pensamiento que tenemos en Occidente para perturbarlo, cambiarlo? ¿Cuál sería el interés? Bueno, ahí siempre el enemigo de la Iglesia Católica siempre ha sido la masonería. La masonería está presente en la UNESCO. La UNESCO es todo esto de la Agenda 2030, surge de la UNESCO. No surge ahora. Ya cuando termina la Segunda Guerra Mundial se instaura el sistema, por así decirlo, político y además del concierto internacional de la ONU. Con esa idea de los derechos fundamentales, que está muy bien, y además los derechos son originariamente defendidos por la Iglesia Católica, pero la UNESCO, a través, como digo, de la masonería, empieza a intentar alumbrar una nueva religión. Yo llamo en el libro, utilizo dos terminologías o dos conceptos que son el de religión al revés y de mercancías de contrabando. Religión al revés porque son religiones sustitutorias, son sucedáneos de religión de la Iglesia Católica, tratan de expulsarla y ocupar su lugar. Y mercancías de contrabando, pues es todo esto que hay, que estamos rodeados de ello. Los ingenieros sociales trafican con estas mercancías. Un ejemplo de mercancía de contrabando, por ejemplo, es cuando se dice el hombre es machista y si es blanco es también racista. La mujer engendra vida, pero durante los primeros estadios lo engendrado no es algo humano, sino humanizado y por lo tanto se lo puede destruir. Y ahí está el aborto. Los padres no pueden inculcar a sus hijos unas ideas retrógradas en el sentido de que no les pueden dar órdenes, no les pueden formar en valores, en principios. Los jóvenes tienen que experimentar los nuevos roles no de sexo, sino de género, y ya sabemos que el sexo no existe y el género viene determinado por la consciencia, lo que piense en un determinado momento ese individuo, si quiere ser hombre o quiere ser mujer, con independencia del cuerpo humano que tenga, ¿no? De ahí vamos también a mercancías de contrabando, como por ejemplo en el mundo de la educación, los profesores no pueden imponer aprendizajes a los alumnos, no les pueden imponer calificaciones porque resulta que son discriminatorias en una sociedad igualitaria. El empresario pues es un hombre codicioso y tiene que en fin, no puede quedarse con el dinero que no es suyo, sino que es de todos. Estos son mercancías de contrabando. Estamos continuamente rodeados de mercancías de contrabando. Pero, como decía, el enemigo de la Iglesia siempre quiere ocupar su lugar y alumbrar una religión, una nueva religión
un hombre nuevo, una sociedad nueva, un mundo nuevo, es decir, hacer de la Tierra una especie de lugar feliz, de paraíso, y bueno, eso ha sido siempre, eso lo han intentado los totalitarismos del siglo XX, la masonería, la Ilustración también lo intentó, pero siempre intentando imitar a la Iglesia Católica, ¿eh? Don Raúl, usted, habla muchas veces de que esto tiene que ser una misión personal, en el caso de la defensa de nuestros valores, ¿no? Las creencias que cada uno tenga, pero evidentemente en el caso de la Iglesia Católica y cómo entendemos la familia y la sociedad en Occidente, pues está claro que eso tiene que ser así. Usted también lo hace desde el Libercast, pero a mí me gustaría preguntarle una cuestión, y es, claro, puede que algunas personas que tenemos una cierta edad venimos de otra situación social, cultural y también económica del país, no digamos ya política, que es muy distinta. Evidentemente, la misión de la defensa de esos valores familiares que, bueno, pues integran un poco nuestras creencias y en la defensa de esa batalla cultural que usted tan de forma personal defiende y a la que nos sentimos adheridos muchos, los jóvenes, ¿cómo pueden activarse? Porque eso es una cuestión muy complicada, ¿no? No se trata solamente de nivel cultural o de contenidos formativos y de cultura histórica, sino también de transmitir esos valores que no se vean como valores, y perdón la expresión, de meapilas, ¿no? Que no sean valores que parece que son ahora mismo despreciados, o que los católicos o los españoles pensemos que podemos estar acomplejados. ¿Cómo podemos salir un poco de eso para que la gente que nos sigue, las nuevas generaciones, puedan seguir también en la defensa de esos valores que usted defiende también? Pues esa es una buena pregunta, pero vamos a ver, los que estamos en la creencia católica, en la fe católica, si entendemos que nuestros adversarios nos quieren eliminar para ocupar nuestro lugar, y como digo, es para colocar en lugar de la religión católica una religión al revés, un sucedáneo de religión, una falsa religión, bueno, pues definitiva, eso es lo que nos debe hacer pensar a nosotros que estamos en buen lugar, estamos en el sitio acertado y oportuno, porque hay otros que nos quieren echar para hacer lo mismo que nosotros, pero con una concepción totalmente contraria a la concepción cristiana del mundo. O sea, nuestros adversarios, el laicismo militante, beligerante, que se sirve de todas estas mercancías de contrabando, la ideología de género, la memoria histórica, bueno, pues lo que pretende es echarnos de la pista y ocupar el poder y la influencia que actualmente tiene la Iglesia Católica y que lo ha tenido durante 2000 años, ¿no? Entonces, eso lo que nos debe es como concienciarnos y consolidarnos en nuestras ideas de que estamos en el lugar correcto y otros quieren ocupar ese lugar. Eso es lo que yo le diría a los jóvenes. También es cierto que los jóvenes necesitan cierta formación, cierta formación. Hay una especie de, bueno, pues de ignorancia sobre la historia, es muy importante, de ahí que yo llame la atención en el libro de los intentos de los adversarios de controlar, manipular el pasado, reescribir la historia para dominar el futuro. Y ahí es donde se juega una baza muy importante el mundo de la educación, de las aulas, de las escuelas. La historia es la que es y los nuevos ingenieros sociales tratan de reescribir la historia. Tenemos ahí el ejemplo de esta ley de primero memoria histórica, luego ley de memoria democrática, que lo que hace es cambiar el relato. Todos sabemos lo que ha pasado en España y ahora estos ingenieros sociales quieren cambiarlo, ¿no? Entonces, a los jóvenes, como yo digo que va dirigido este pregón de combate, lo que les pido es que primero sepan dónde estamos, luego se formen un criterio, un juicio crítico y luego se alisten al combate de la batalla de las ideas, que no tengan miedo, que sean coherentes, los que somos católicos y creyentes, aunque es cierto que este pregón de combate va dirigido a los católicos, pero también va dirigido a aquellas personas que, como yo digo, pueden ser personas no creyentes, pero de mirada limpia, que quieren defender la libertad, quieren defender la dignidad del hombre. Bueno, pues también ellos pueden aprender o pueden leer en mi libro y obtener ideas, argumentos para hacer frente
a esta batalla que se avecina, porque aquí lo que tenemos son unos ingenieros del nuevo orden mundial, arquitectos del nuevo orden mundial que quieren imponernos unas formas de vida, nos dicen lo que tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir, lo que tenemos que comer, cómo tenemos que viajar. Y, hombre, llega ya un momento en que hay que decir, basta ya. Lo más importante del hombre, del ser humano, es la libertad. Por lo tanto, vamos a defenderla. Te dicen todo lo que tienes que hacer, eso es verdad. Esa sociedad de la tecnología, de lo rápido, la inmediatez, lo vemos en los medios de comunicación. Los que trabajamos aquí, don Raúl, nos vemos todos los días abocados también a cumplir esa misión de lo inmediato, porque se consume muy rápidamente en redes sociales y en los canales de Internet, que, bueno, que ya van dejando incluso atrás los canales tradicionales, ¿no? Como la televisión o el papel en periódico. De todas las maneras, eso parece que vivimos en una sociedad de la tecnología, de lo rápido, lo efímero, y eso deberíamos intentar asentarlo un poquito, ¿no? No tener tanta prisa porque las cosas pasen tan rápido, ¿no? Claro, es que vivimos en la dictadura del algoritmo. Yo lo llamo la dictadura del algoritmo. El algoritmo nos controla, nos distrae y además nos enferma. Se están dando casos de jóvenes, sobre todo jóvenes que sufren ansiedad, sufren depresiones. En definitiva, todo eso viene provocado pues, por las redes sociales, que es un mundo en donde nos privan del contacto personal y auténtico con con nuestros amigos, familiares. Y antes me quedó en el tintero una cuestión, y es que en esa labor de destrucción de la Iglesia Católica, intentando infiltrarse dentro de sus estructuras, de sus misiones de apostolado, hay también una tarea clave, y es la destrucción de la familia. O sea, aquí Gramsci, el italiano, el comunista italiano que aboga por hacer, como digo, una labor de destrucción de las sociedades occidentales, pero sin violencia, lo que dice Gramsci es hay que acabar con la familia, que es la institución capital de los creyentes, de los católicos. Y es cierto, es una institución en donde, como decía la filósofa Hannah Arendt, el individuo echa raíces, se fortalece y puede encontrar resistencia. Por lo tanto, la familia es clave en esta batalla cultural, en este combate de las ideas, y también hay que defender la familia. Don Raúl Mayoral, nos vamos a quedar ahí. Ese pregón de combate para jóvenes de espíritu fue presentado el pasado 5 de junio. Esa ópera prima de usted fue presentada en el aula magna del Colegio Mayor San Pablo CEU, al que usted ha estado tan ligado durante mucho tiempo. Allí intervinieron también, aparte de usted como autor, don Elio Gallego, estuvo también don José Amengual, estuvo don Miguel Ángel Blázquez. Le agradecemos mucho su presencia aquí hoy, que tenga mucha suerte con su libro. La verdad que nos merece todo el apoyo, y invitamos también a los oyentes a que lo puedan comprar. Nos tiene que decir dónde lo pueden comprar, porque esa editorial, Tu Librería, es la que ha promovido la edición. ¿Dónde lo pueden comprar el libro, don Raúl? Pues a día de hoy, además de los actos de presentación del libro, en donde se pueden adquirir, pues eso, presencialmente, por así decirlo, también se puede adquirir en Amazon y en la página web de la editorial, tulibrería.es, porque a partir de septiembre ya estará en los canales clásicos de las librerías físicas, es decir, todos los establecimientos comerciales y librerías de las principales ciudades de España. Ahí ya se podrá adquirir, como yo digo, presencialmente, pero ahora de una manera telemática a distancia en Amazon y en la página web de tulibrería.es, que es la editorial que ha tenido a bien editarme el libro. Estupendo. Don Raúl Mayoral, muchísimas gracias. Enhorabuena por el libro también, por ese esfuerzo personal que hace usted en la defensa de los valores católicos de nuestra sociedad española. Muchas gracias, don Raúl. Muchísimas gracias a vosotros, un placer, y os deseo también éxito en vuestro proyecto. Ahí seguimos en el combate. Muchas gracias, don Raúl. Continuamos aquí.